¿Alguna vez te has preguntado cómo una de las marcas más lujosas y reconocidas del mundo, con un valor de alrededor de 10.000 millones de dólares, comenzó su andadura? Su historia es tan fascinante como los propios relojes que produce, y se remonta a un siglo atrás, con un comienzo que pocos imaginarían, la vida de un niño huérfano. Este pequeño, con una infancia deprimente, no tenía más que una inquebrantable determinación para superar sus desafíos. Huyó de su pueblo natal, se mudó a otro país, y tras años de esfuerzo, decidió perseguir su pasión abriendo un negocio de relojería. Lo que nunca imaginó es que esta decisión lo convertiría en el pionero de los relojes de pulsera, cambiando por completo toda la industria y forjando un imperio multimillonario. Quédate con nosotros para descubrir esta increíble saga, y si te gusta la historia, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Un comienzo difícil, la infancia de Hans Wilsdorf. Nuestro protagonista, Hans Wilsdorf, nació en Kulmbach, Alemania, el 22 de marzo de 1881. Sus padres, Anna y Johann Daniel Wilsdorf, eran dueños de un exitoso negocio familiar de venta de hierro, heredado de su abuelo, lo que los posicionaba en la clase media. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia. Su madre enfermó y falleció en 1892, y apenas un año después, su padre también sucumbió. Hans, a la tierna edad de 12 años, se encontró completamente huérfano. La custodia de Hans y sus dos hermanos recayó en sus tíos, quienes tomaron decisiones drásticas. Inmediatamente vendieron el negocio familiar y utilizaron parte del dinero para asegurar la educación de los tres huérfanos, inscribiéndolos en la prestigiosa escuela Ernestinum Coburg en Baviera, Alemania. Hans detestó esta decisión y cayó en una profunda depresión. En Baviera, era visto como un forastero y, para colmo, a menudo era objeto de burlas por parte de otros niños debido a su religión. Para superar su tristeza, Hans se volcó en el estudio. A medida que crecía, comenzó a comprender que, aunque no le gustaba la decisión de sus tíos en su momento, fue un factor crucial para su éxito futuro. Él mismo reflexionaría años después: nuestros tíos no fueron indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, la forma en que me hicieron independiente desde muy temprana edad me hizo adquirir el hábito de cuidar mis posesiones, y mirando atrás, creo que a esto se debe gran parte de mi éxito. El primer contacto con la relojería. Cansado de su estilo de vida, Hans Wilsdorf, a la edad de 19 años, dejó la escuela en Alemania y se mudó a Ginebra, Suiza. Allí, consiguió un trabajo como aprendiz en una empresa exportadora de perlas. Esta empresa compraba perlas de diversos mercados, las clasificaba y empaquetaba para venderlas a joyeros. Hans observó algo crucial: la empresa no estaba creando nada nuevo, pero aún así obtenía grandes ganancias. Un día, Hans recibió una carta de su amigo suizo, quien le ofreció un puesto en una empresa llamada Kuno Korten. Kuno Korten era una de las empresas relojeras de alta calidad más grandes de la época, exportando alrededor de 1 millón de francos suizos en relojes de bolsillo cada año. Lo más emocionante para Hans era que esta renombrada empresa tenía su sede en Le Locle, el lugar al que siempre había querido ir. Aunque su trabajo actual era mejor pagado, su curiosidad por la industria relojera y el lugar era mucho más fuerte. Así, en 1900, Hans se trasladó a Le Locle para trabajar en Kuno Korten. Fue contratado como ayudante y cajero, gracias a su habilidad para escribir y leer en inglés, que había aprendido en la escuela. Ganaba un salario mensual de 80 francos suizos. Entre sus responsabilidades estaba dar cuerda a cientos de relojes de bolsillo todos los días y verificar su precisión. El nacimiento de un sueño, Wilsdorf y Davis y el origen de Rolex. Un día, Hans conversaba con su cuñado, Alfred James Davis, sobre la vida y sus planes futuros. Hans le confesó que se sentía lo suficientemente seguro como para abrir su propio negocio de relojes, pero que le faltaba el capital inicial. Alfred, que sí tenía el dinero, conocía la pasión de Hans por los relojes, y a pesar de la juventud de Hans, decidió arriesgarse con el alemán. Le prometió que lo ayudaría en su aventura comercial y que estaba dispuesto a invertir su dinero. Se dieron la mano, y en 1905, fundaron Wilsdorf y Davis Limited, la empresa que eventualmente se convertiría en Rolex. Años más tarde, se asociaron con una compañía suiza de relojes llamada Germana Egler, con sede en Suiza, y comenzaron a importar aparatos de relojería suizos a Inglaterra, para luego ensamblarlos en cajas de reloj. También abrieron una oficina en Vienne, Suiza, para fortalecer su asociación allí. Poco después, se especializaron en la distribución de relojes a precios competitivos. Aunque Hans era un amante de los relojes, había un detalle que encontraba inconveniente en la industria: los relojes de bolsillo.
En aquella época, los relojes de pulsera eran usados principalmente por mujeres, más como una joya que como un instrumento preciso para medir el tiempo. Eran mucho más pequeños que los relojes de bolsillo y contenían movimientos más delicados, lo que a menudo resultaba en una precisión deficiente. Esta era la razón principal por la que los relojes de bolsillo eran más populares y considerados masculinos debido a su tamaño voluminoso. Pero para Hans, el reloj de bolsillo era incómodo de usar. Le molestaba tener que meter la mano en el bolsillo para ver la hora, especialmente cuando tenía las manos ocupadas. Hasta entonces, se pensaba que era casi imposible crear un reloj de pulsera perfecto que pudiera mostrar la hora exacta de forma consistente y ser de uso diario. Hans tenía una visión clara. Mi opinión personal es que los relojes de bolsillo desaparecerán casi por completo y que los relojes de pulsera los reemplazarán definitivamente. La consolidación y el éxito en tiempos de guerra. Durante los años siguientes, Rolex se hizo conocido por sus relojes de pulsera de alta calidad, y muchas personas adineradas ya comenzaban a usarlos. Pero poco tiempo después, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, y muchas empresas, incluidas las relojeras, lucharon por mantenerse a flote e incluso tuvieron que cerrar en algunos casos. Pero no para Rolex. Este trágico evento solo hizo que la compañía de Hans fuera más famosa gracias a sus ya confiables relojes de pulsera. Muchos soldados recibieron relojes Rolex en lugar de relojes de bolsillo porque eran mucho más fáciles y seguros de usar. También les ayudó a coordinar mejor sus ataques debido a su precisión en el tiempo. Para entonces, la empresa había crecido a tal punto que empleaba a 60 personas en 1914 y tenía grandes oficinas en Londres. La revolución del Oyster y el legado de un genio. Gracias a su paciencia y determinación, el esfuerzo de Hans finalmente dio sus frutos, y a lo grande. En 1926, Rolex lanzó su nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria relojera, el Rolex Oyster. Fue el primer reloj de pulsera verdaderamente impermeable de la historia. Este nuevo modelo estaba sellado con una caja muy ajustada que brindaba una protección óptima para los pequeños movimientos del reloj en su interior, lo que lo hacía resistente al agua. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente sin duda estaría interesada en él, pero decidió esperar la oportunidad perfecta para presentarlo al mundo de una manera muy creativa. En 1927, Hans escuchó acerca de una mujer de Londres llamada Mercedes Gleice que afirmaba ser capaz de cruzar nadando el Canal de la Mancha, un tramo de 33 kilómetros de agua que separa Inglaterra y Francia. La gente no le creía, por lo que se dispuso a hacerlo de nuevo frente a miles de personas, a pesar de que la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio una oportunidad y la animó a usar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Después de nadar durante más de 10 horas, la señorita Gleice fue sacada del agua, ya que casi moría congelada por el frío, y logró cruzar aproximadamente el 45% del canal. La tarea no fue un éxito completo, pero el Rolex Oyster salió del agua en perfectas condiciones. La gente se volvió loca por el reloj, y Hans aprovechó la publicidad pagando un anuncio a toda página en el periódico Daily Mail de Londres, relacionado con el evento. Este fue el punto en el que Rolex saltó a la fama internacional como un reloj revolucionario. Un legado duradero. Rolex sigue siendo la marca de relojes más reconocida del mundo. De un niño huérfano con una infancia dura, Hans Wilsdorf siguió su propio camino y es el responsable de cambiar la industria relojera a lo que hoy en día conocemos. Su pasión por el diseño y la innovación técnica lo han colocado en la lista de uno de los hombres más influyentes de la industria, y su legado se puede ver hoy en cada persona que lleva un Rolex. Esperamos que hayas disfrutado de esta increíble historia de superación y visión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle un buen like a este vídeo y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.